Vamos a oír un testimonio, hermanos, de nuestra hermana Adriana. ¿Puede pasar, hermano? Bueno, buenos días, hermanos. Este día voy a leer primero un salmo que me lo dictó el Señor y dice así: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Sí, y leo esto porque primero doy gracias a todos ustedes por habernos recibido. Como dijo el pastor hace 8 días, nosotros llegamos de una pesca y no pensamos que fuéramos a estar aquí tanto tiempo, o que sí Dios nos tuviera aquí como hasta ahora. En su misericordia Él nos ha tenido, nos ha cuidado, y apenas hace un poco de tiempo nos quedamos sin trabajo. Y yo decía, ¿no?, ¿qué vamos a hacer? Y mi esposo estaba muy angustiado. Y lo único que le dije: vamos a orar y vamos a clamar a Dios, porque Él sabe lo que hace con nosotros y Él está cuidándonos y todo lo vamos a dejar en sus manos. Y estuvimos orando y clamando a Él, y en 2 días, gracias a Él, ya tenemos otra vez trabajo. Entonces, en su misericordia le damos las gracias, y ese es mi testimonio. Sí, amén. Y también le doy las gracias en nombre de mi esposo que viene, por las oraciones. Permítame. Bueno, yo rápidamente nada más quisiera darles gracias a todos también por habernos acogido en esta iglesia que es hermosa. Hemos hecho grandes amistades, hemos recibido grandes pruebas de afecto de muchos de ustedes, y darles yo personalmente las gracias por las oraciones que hicieron por el tema de mi hija, que estaba un poco delicada, y pues hoy le doy pues la honra, la gloria, gracias al Señor infinitas de que mi nieto pues está sano, salió bien mi hija, y pues les doy gracias a todos ustedes por sus oraciones. Y pues vamos a seguir aquí en la lucha, vamos a seguir pues apoyando aquí en la iglesia, porque pues ya nos dimos cuenta que esto es nuestro camino y nada ni nadie nos va a poder hacer desistir de seguir aquí en esta iglesia con ustedes. Y pues le damos gracias a todos ustedes y principalmente a Dios. Muchas gracias. Amén, gloria a Amén. Dios. Pónganse de pie, hermano, vamos a alabar al Señor. He aquí, yo soy Jehová de toda carne, no hay nada difícil para mí, no hay nada difícil para mí, no hay nada difícil para mí. He aquí, soy Jehová de toda carne, no hay
Gracias, Señor, por recordarnos que tu nombre es el Todopoderoso, que no hay nada difícil para ti, que no hay puerta que no puedas abrir, que no hay camino que no puedas hacer. Señor, permite que este pueblo podamos creer como Abraham te creyó, que le dijiste: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Señor, queremos agradarte en estos días y tener fe sabiendo que tú eres el omnipotente y que no hay nada difícil para ti, Señor. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, como se hace en los cielos, sea hecha en esta tierra, porque tú, oh Dios, Todopoderoso, reinas, el Dios omnipotente y soberano, reina sobre todo. Venga tu reino, Señor, y establece tu reino de justicia y de paz y de gozo en nuestros corazones, pero también en esta tierra, Señor. Venga tu reino, Dios. La tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los moradores de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ciertamente tú, Señor, eres el Todopoderoso, y no hay nada, Señor, imposible para ti. Hoy abre nuestros ojos para que podamos ver, Señor, cuán bueno, cuán grande y cuán poderoso eres, Señor. Cuánto anhelamos la venida de nuestro Rey. Cuánto esperamos su visitación.
Es cierto, viene la gloria manifestándose a esta tierra con toda, Señor, con todos tus ángeles, con toda tu gente, Señor, que te anhela, Padre, que te desea, Señor. Oh, Señor, que deseamos vengas, Padre. Sí, Señor. Oh, sí, Padre, con todo tu poder, Señor, con toda tu magnificencia. Oh, gracias, Padre. Dios es bueno, es fiel durante el tiempo desde el principio, desde la oración, pero durante el tiempo de alabanza, los cantos que se entonaron tienen que ver con parte de lo que hoy vamos a compartir. Y es otro de los temas que vimos durante el retiro de pastores. Otro de los temas que se nos habló fue acerca de la demora de su venida, de su regreso. Y yo quiero hacerle una pregunta a esta congregación. ¿Qué hemos hecho en este tiempo de demora? ¿Qué hemos hecho en la demora, hermanos? Amós 4:12, en el contexto del juicio de Dios sobre Israel y obviamente para la iglesia también, Él les dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Hay una versión que dice: prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. ¿Y por qué debemos prepararnos, amada iglesia? ¿Por qué debemos prepararnos? Pues porque Él ha prometido regresar. Él ha prometido regresar. Él estuvo aquí en esta tierra hace más de 2000 años caminando entre los hombres. Pero dice la Escritura, y vamos a ver varios versos, Mateo 24:44, que Él ha prometido regresar nuevamente. Mateo 24:44, por tanto también vosotros estad preparados, como dice Amós, prepárate, porque Él va a llegar a encontrarte. Y aquí Jesús dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Marcos 16:19. Evangelio de Marcos, capítulo 16 y verso 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Lucas 24, versos 50 y 51. Lucas capítulo 24, versos 50 y 51. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Hechos capítulo 1,
verso 9 al 11. Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, esto es después de que Él resucitó, se presentó a los discípulos, estuvo con ellos un tiempo, y dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y una última en Apocalipsis 22, versículo 12. Apocalipsis 22, 12. Son las palabras de Cristo: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor viene. El Señor va a regresar. Y un hombre de Dios llamado J.C. Ryle del siglo XIX dijo: ninguna persona inconversa está preparada para la segunda venida de Cristo. Eso es una realidad. Pero ¿qué de nosotros? Que somos parte del pueblo de Dios, que Él nos ha salvado, que Él nos ha mostrado su plan y nos ha advertido de que Él va a regresar. Hay varias actitudes, ¿no? Dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, cuando se habla de la venida del regreso del Señor. En 2 de Pedro vemos esas actitudes. 2 de Pedro 3. Segunda de Pedro 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Algunos cristianos tienen por tardanza la venida del Señor. Ya mencionamos que el mundo no está esperando que Él regrese, porque ni siquiera el mundo cree que existió, que vino. Pero algunos dicen, bueno, todavía va a tardar, como también dice Pedro en otro texto. Las cosas que han sucedido desde el principio siguen sucediendo, entonces va a seguir tardando. Pero hay otra actitud, que es la actitud con la que Ministerios Hebrón hemos, y digo hemos porque no solo la cobertura lo ha sufrido, sino al nosotros pertenecer a Ministerios Hebrón también sufrimos eso. Lo que dice el verso 3 de este mismo capítulo de 2 de Pedro 3, verso 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está aquello que se predicó desde inicios de los 90s? O quizá antes. Yo llegué a finales de los 80s a Ministerios Hebrón y principios de los 90s. Si alguien tiene aquí más tiempo atrás, pues quizás sepa. Pero ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esa es una actitud que muchos cristianos tienen. Y como dice ahí, burlándose. La palabra burlarse es riéndose de algo que, como diciendo lo que ustedes dicen, ha sido mentira, ¿no? ¿Dónde está esa promesa?
Pero ya vimos que el Señor ha prometido regresar. La Biblia dice, y las palabras de Cristo, Él mismo lo expresó cuando los discípulos le dijeron y le preguntaron. Él dijo, nadie sabe el día ni la hora. Pero Él no dijo que no podemos saber el tiempo. Entonces algunos piensan que Él se tarda, otros se burlan de aquellos que están esperando o que estamos esperando. No solo nosotros estamos esperando su regreso, hay gran parte de la iglesia que lo espera, pero hablando de esa promesa, ¿no?, de advenimiento. Cristianos mismos se burlan también de otros cristianos que están esperando su regreso. Pero como nos decían durante el tiempo de la oración, tenemos que insistir y perseverar. Tenemos que perseverar, hermanos. No desistir y no dejar que las palabras de los burladores hagan eco en nuestro corazón o se siembren en nuestro corazón y comencemos nosotros a dudar y digamos también con ellos, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ahora tenemos que entender, hermanos, que el hecho de saber o de que se nos advierta que el Señor viene a través de las Escrituras es como leímos en Amós y en Mateo 24. Una de las razones es para que nosotros estemos preparados y no nos sorprenda aquel día, el día que el Señor decida regresar. No nos sorprenda. Muchos saben de memoria Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena. La Biblia de las Américas y otros dicen sin visión profética. Otra versión dice donde no hay dirección divina, el pueblo se extravía. Y nosotros tenemos que tener una visión personal de cada enseñanza que nos dan, para no ser de aquellos que dicen, en la iglesia me dijeron, los pastores me dijeron. Creo que por eso muchos se han frustrado, porque no ha sido una convicción en su corazón y no han dicho, el Señor me ha dicho a mí que Él va a regresar. Y eso tiene que ser una convicción, el hecho de que tú y yo sepamos que Él va a regresar. Y entonces eso nos lleve a prepararnos. Hay un canto de ese verso de Proverbios que tenemos en nuestro himnario. Y ese canto dice, sin una visión que crezca, ¿verdad? Porque nuestra visión tiene que crecer, tenemos que avanzar. Hebreos dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran. Tenemos que avanzar. Pero veamos en la Biblia las ocasiones en donde Dios permite una demora. Por lo menos veamos 3 ejemplos para que entendamos o recordemos que el concepto de demora, de que el Señor tarda en venir, es bíblico. En Génesis 15, verso 13. Génesis capítulo 15 y versículo 13, cuando Dios le habla a Abraham de que su descendencia sería esclava por 400 años. 15:13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Recuerde ese número. Vamos a Éxodo 12.
Éxodo capítulo 12, para ver el cumplimiento de lo que Dios le había hablado a Abraham en Génesis 15. Éxodo 12, 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Aquí hay una demora de 30 años entre la promesa de su advenimiento, bueno, la promesa de este cumplimiento, no del advenimiento, del cumplimiento de la promesa a Abraham de que su descendencia estaría esclava por 400 años. Hubo una demora de 30 años cuando Israel salió de Egipto. Eso en el Antiguo Testamento. Veamos ahora en el Nuevo Testamento, en la edad de la gracia. Eso fue en la edad del Antiguo Testamento. Ahora en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3 y verso 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de ¿cuánto? Como de 30 años. ¿Y cuándo nació Jesús? Cuando nació Jesús, y los pastores y los sabios del oriente, y Ana de Fanuel, y Zacarías, Simeón, gracias, y Simeón anunciaron que había nacido el Mesías. Pasaron 30 años para que él pudiera iniciar o aparecer ministrando, iniciar su ministerio. Y a nosotros se nos ha hablado, y si no recuerdas, pues está el estudio del calendario del tiempo del fin, que puedes no escuchar solamente, sino que puedes estudiar, y debieras estudiar con tu Biblia, como los de Berea, para ver si lo que se nos ha enseñado es así. ¿Cuál fue la primera fecha que se habló en que el Señor iba a regresar? ¿Recuerdan los más antiguos aquí? 1996. Y en 1996 aparentemente no sucedió nada. Pero ya se nos habló de que hay un tiempo de demora, y esos 30 años de 1996 se cumplirían el año que viene, en 2026. Ahora, en 1996, los judíos en Israel, muchos judíos en Israel, creían que era el año en que el Mesías llegaría. En ese año había personas en las calles con letreros que decían: el Señor viene. En 1996. No de Hebrón, o sea, judíos. Pero ahí es cuando inicia ese tiempo de demora en esta edad, en nuestra edad. Quedan entonces, amada iglesia, 1 año y meses para su manifestación inicial. Es decir, alrededor de septiembre y octubre del año 2026, como se leyó en la última carta. Y ahí en esa carta se mencionó que no debemos creer que el Señor vaya a sacudir el mundo entero en el mero inicio de los últimos 3 años y medio, o cuando inicia su visitación, sino que va a empezar como empezó su ministerio en la primera venida. ¿Cómo sucedió? Con pocos milagros, y él empezó a seleccionar discípulos cercanos. Eso mismo va a suceder.
Y eso se nos explicó para que no estemos esperando algo que no va a suceder inmediatamente. Porque la incredulidad puede entrar en algunos corazones. Pero independientemente, amada iglesia, de la promesa de su regreso, nuestra responsabilidad siempre ha sido y seguirá siendo prepararnos. Prepararnos. Ahora, nosotros estamos aquí bajo Ministerio Cebrón. ¿Por qué razón está usted en Ministerio Cebrón? Piense. ¿Solo porque se dijo que el Señor viene en tal tiempo? Parece que los que han abandonado Ministerio Cebrón tenían esa idea, ¿no? Pero no sé si esté de acuerdo conmigo que hay verdades, no porque esa no sea preciosa, pero hay verdades preciosísimas que nos han enseñado, como el tener una relación personal cada mañana y cada tarde, donde ahí Dios nos encuentra y nos habla y nos consuela, nos fortalece, como el hecho de amar las Escrituras, de amar la palabra de Dios, de no solo leerla, sino meditar en ella, leerla, estudiarla, meditar en ella, memorizarla y por supuesto con la gracia de Dios vivirla. La enseñanza del tabernáculo de David, la enseñanza de la alabanza que agrada el corazón de Dios, la alabanza que no es emocional, la alabanza que atrae la presencia de Dios y que Él, a través de esa adoración genuina en espíritu y verdad, Él puede traer sanidad física a nuestros cuerpos, sanidad a nuestro corazón, en nuestra alma de alguna herida, fortaleza. ¿Sí lo han sentido? Yo creo que todos hemos experimentado algún toque divino cuando hemos adorado al Señor. O sea, hay muchas verdades que tenemos. Yo no estoy aquí por la promesa de su advenimiento. Si hago memoria de los primeros cassettes, quizá los niños y jóvenes no saben qué es un cassette, los adolescentes o sí, que me regalaron. No recuerdo que haya sido ese un tema que me haya movido a unirme a Ministerio Cebrón, aunque es un tema importante, vuelvo a mencionar. Pero cuando yo oía esos cassettes, hermanos, había algo en el ambiente, algo especial en el ambiente, que una vez yo estaba oyéndolo y lo quise oír en un volumen bajo, porque estaba en la sala de la casa y estaban ahí mi papá y mi mamá y creo que mis hermanas. Entonces, como yo era el único cristiano, bueno, mi mamá y yo, pero lo puse me acerqué a la bocina y lo puse muy abajo, con volumen bajo, y empecé a oír un mensaje. Y mi papá me dijo: ¿qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Hay algo aquí. Porque la misma presencia de Dios, hermanos, estaba en esos cassettes, en la palabra ungida, en la palabra que uno escuchaba, en la adoración que se levantaba después de cada mensaje. No era algo solo emocional que nos llevara a llorar. Era algo que hacía aquí algo en el corazón que te movía a buscar a Dios. Y yo recuerdo que después de oír un cassette y terminaba la administración, algo aquí adentro me movía a meterme a mi cuarto, agarrar mi guitarra y comenzar a ministrar al Señor otra vez y orar y buscar su presencia. Y eso no es de uno, eso viene de la unción que fluye de los vasos que Él escoge. Entonces hay muchas verdades preciosas que nos han enseñado, como para decir que, bueno, habían dicho que en el 96
Luego salió el libro de la victoria final el año 2000. Platicamos mi esposa y yo hace tiempo con unos hermanos, una pareja que algunos aquí conocen, una pareja un matrimonio, ¿verdad? Una pareja de matrimonio joven, que casualmente los encontramos en un lugar y los saludamos y finalmente cenamos con ellos otro día. Y ellos nos decían precisamente de eso, pero parece que ellos ignoraban cosas que el hermano Marvin había hecho después de haber dado una fecha. Pero yo decía, tanto que hemos recibido como para decir, por eso ya no sigo. Y ahora ellos están en una iglesia con la música de Baal. Quizás, no sé si haya buena enseñanza, pero quiere decir que algunos estaban precisamente por una fecha o por esa doctrina, esa enseñanza, perdiendo de vista todas las demás enseñanzas. Y hay gente, seguramente usted ha oído, ¿verdad? No, si yo sigo oyendo las prédicas de Ministerios Hebrón. ¿Ha encontrado a alguien así aquí? No, si yo sigo oyéndolo, es un hombre de Dios y todo, pero no están. Pero están en otro lugar, ¿verdad? Y ya hemos hablado de que la alabanza es un arma poderosa, pero es un punto muy delicado en las iglesias hoy. Pero debemos prepararnos, hermanos. Debemos continuar preparándonos. Miren lo que les dijo el Señor a los líderes de ese tiempo en Mateo 16. Verso 2 y 3. Mateo 16, versículos 2 y 3. Cuando vienen a pedirle señal a Jesús, pero Él dice: mas Él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hoy nos decían, ¿no?, durante la oración, que sí están sucediendo cosas. Y debemos estar alertas, hermanos, y debemos seguir clamando como nunca antes por esta nación. Ya hasta la misma Organización de Estados Americanos, la OEA, ya hasta evaluó lo que sucedió en las últimas elecciones de la semana pasada y ya se dio cuenta que eso era algo que no tenía una forma, una metodología, una logística, y como sabemos, eso fue algo armado. Había acordeones, usted seguramente ya lo oyó todo eso. Eso fue un fraude. Y lo triste es que cristianos puedan seguir creyendo en este gobierno. Eso sí es triste, porque no se dan cuenta. Mira, olvídate de los gobiernos anteriores, el gobierno que sea, pero hablamos de este porque estamos ahorita aquí, ¿verdad? ¿Cómo puedes creer en algo que va en contra de los principios de la Biblia? Respóndeme eso, amado hermano y hermana. Alguien que aprueba leyes a favor de la homosexualidad, del aborto, del lesbianismo, eso me puede llevar a dudar inclusive de si tú eres salvo. Yo no podría estar con los adversarios. ¿Cómo voy a estar apoyando esa metodología, ese sistema?
si va totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Quizá necesitas leer más frecuentemente tu Biblia para darte cuenta de lo que Dios ama, pero también de lo que Dios aborrece. Y el Señor aquí reprende a los líderes de ese tiempo porque no entendían el tiempo de su visitación. Él les está diciendo: ustedes no saben distinguir las señales del tiempo que están viviendo. Y sí, es cierto, el Señor gobierna y Él está permitiendo esto. Pero no porque Él lo permita yo voy a decir, bueno, pues que sigan las cosas como van. No, nos acaban de decir lo que tenemos que hacer en el tiempo de oración. Puedes leer en Daniel, en tu Biblia, qué sucedió cuando el rey de esa nación donde vivía Daniel levantó edictos, leyes. ¿Sabes qué hizo Daniel? Dice que cuando él se enteró de que el rey emitió ese edicto, fue a su casa, abrió las ventanas de su casa como siempre lo hacía, dice, como tenía esa costumbre, se arrodilló como lo hacía 3 veces cada día para orar, para interceder. Eso es lo que tenemos que hacer: interceder, clamar, gemir, pedir misericordia al Señor para que las leyes perversas que continuamente, y sí, continuamente se van a seguir promoviendo. Y antes de las elecciones presidenciales yo les dije, eso, así es el comunismo, va poco a poco. Ya ahorita tomaron control de los ministros, ¿no? Pero así es, eso va paulatino. Pero es tiempo de encerrarnos con Dios y pedir esa misericordia. En Mateo 24, verso 3. Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, Jesús está en el monte de los olivos sentado, dice, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Ustedes consideran que en la Biblia encontramos preguntas tontas o irrelevantes? Si creemos que toda la escritura, como dice Pablo en Timoteo, es inspirada por Dios y es útil, ninguna palabra está de más aquí. Y ellos tenían la inquietud que quizá hoy la iglesia tiene. ¿Cuándo será tu regreso, Señor? O sea, no es malo preguntarle al Señor, ¿cuándo vas a regresar? Para poder prepararme más. ¿Cuándo es el fin del siglo? El Señor quiere que nosotros hagamos ese tipo de preguntas, amada iglesia, porque nunca en la Biblia se expuso una pregunta sin razón o para humillar a alguien. Si pensamos eso, entonces estamos equivocados. Y después de esa pregunta, el Señor les da un discurso largo que abarca hasta el capítulo 25, en la respuesta que Él les da. Pero en el capítulo 24, verso 48, les da un ejemplo de cómo debieran conducirse y les dice, hablando de un siervo, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda, esa palabra es demora su venida. Pero si aquí el siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos,
vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe lo que significa esa palabra castigará duramente en el verso 51? En el original, en el griego, significa descuartizar. O sea, dejarlo en pedazos. Como cuando Samuel, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando Samuel llegó a confrontar a Saúl, y Saúl le dice: antes yo he hecho la palabra de Dios, yo he cumplido. Y aparece el rey Agag, y Samuel agarró una espada y lo mata. Esa palabra es descuartizarlo también. Pero fíjense, si no sabemos el tiempo de su regreso, o si estamos pensando que Él va a venir, y sobre todo, si nosotros, nuestra conducta es una conducta errónea, equivocada, ligera, liviana, de libertinaje, bueno, el Señor va a venir ya sea el 25, el 26, cuando venga, pero yo voy a seguir viviendo como quiera. Eso no es un buen mensaje. Estaremos siendo como el siervo malo y negligente. Él está dando, el Señor Jesús, esa advertencia para que nos preparemos. En el capítulo 25, porque es el mismo discurso, aunque es otro capítulo aquí, es el mismo discurso que el Señor está hablando desde que ellos preguntaron: ¿cuándo será tu regreso? ¿Cuándo será el fin de este siglo? Desde esa pregunta, todo el 24 y el 25 es parte del mismo discurso o respuesta que Él les da. Y Él dice en el 25:1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, o sea, demorándose. Para las bodas habrá una demora también. Quizá porque el Señor se da cuenta que todas las bodas aquí en la tierra se demoran, ¿no? O alguien aquí tuvo una boda exactamente a la hora que dijo. Siempre hasta ponen media hora antes para que les demos tiempo de que lleguen, ¿no? Va a ser a las 12, pero pongamos 11:30. Pero aún así, a veces la novia regularmente es la que se tarda. Nosotros cuando nos casamos, llegamos creo que 1 hora después, ya estaba desesperado el pastor, 1:30 después, ¿verdad? Pensó que ya nos habíamos arrepentido. Eso le dijo a mi esposa: pensé que ya te habías arrepentido. Pero tardándose el esposo, dice aquí, demorándose, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir o ha de regresar.
Todas las vírgenes tienen aceite, tienen luz, y todas creen que van a ir a las bodas. En la primera venida, amados, todo el reino pensaba que sabían el tiempo de su venida. Pero aquí en esta parábola, todas ellas sabían el tiempo en que Él iba a regresar. Porque ¿cómo van a salir a recibir a alguien si no saben que ya iba a llegar? Nadie sale a la calle si cree que alguien va a venir en 2 o 3 años, ¿no? Ellas no se equivocaron. El problema, ¿cuál fue? O la situación, ¿cuál fue? Que Él demoró su venida. Él demoró en llegar, el esposo. Él no llegó a la hora citada. Por eso ellas estaban listas ahí, esperando, ya es la hora. Y las imprudentes dijeron: este aceite que tengo aquí es suficiente, porque Él dijo que va a regresar para iniciar la boda a este tiempo. Pero como el Señor, el esposo, demoró su venida, tardó en llegar, entonces las negligentes o las insensatas se quedaron sin aceite. Aquí el esposo no llegó a la hora citada, sino llegó más tarde, llegó a la medianoche. ¿Qué clase de siervos queremos ser, hermanos? ¿Prudentes o insensatos? Ya leímos que lo malo del siervo negligente es que él usó el tiempo de la demora para entregarse a las obras de la carne, a los placeres terrenales y a vivir lo que como siempre quería hacerlo, flojamente. Por eso les preguntaba al inicio de este mensaje: ¿qué hemos hecho con la demora? No es que estamos haciendo con la demora, es que hemos hecho, porque lo de la demora lo sabemos hace mucho tiempo. ¿Qué estamos haciendo hoy? Y tampoco la pregunta es ¿qué vas a hacer con la demora? Porque la demora ya estamos dentro de ese periodo. ¿Qué hemos hecho con la demora? Vamos a burlarnos, como dice el apóstol Pedro, de algunos cristianos. Es imposible de que alguien demore su venida si no tenemos la idea de cuándo alguien va a llegar. Si alguien nos dice que va a llegar a las 11 y a las 11:30 no ha llegado, entonces es obvio que Él demoró su venida. Y eso es lo que estamos viviendo en este tiempo final. Por lo tanto, amada iglesia, es tiempo de seguir buscándolo, de seguir pagando el precio, comprando aceite, buscando al Señor, porque por falta de aceite las insensatas no tenían luz. Si nosotros no invertimos en tiempo en buscar a Dios, no tendremos luz para caminar en medio de ¿qué? En medio de las tinieblas. Isaías 62 dice que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿Se ha dado cuenta, por ejemplo, ahorita que a pesar de tener este sol brillante, vivimos en medio de tinieblas espirituales? En una oscuridad espiritual. Pronto será tarde para comprar el aceite, hermanos. Todavía hay tiempo. El error principal de estas vírgenes imprudentes es que cuando no tenían suficiente aceite, en lugar de dormir, deberían haber salido en ese momento a comprar aceite. Y de esa manera, si hubieran salido a comprar aceite antes, mientras las prudentes dormían, quizá ni siquiera estaría esta parábola, ¿no? Efesios capítulo 5, versículo 15.
Pablo da una advertencia porque él estaba esperando su venida, su regreso. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como las vírgenes imprudentes, ¿verdad? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vivimos días malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En este tiempo necesitamos inquirir y preguntarle: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y Él nos va a abrir nuestro entendimiento para decirnos: esta es mi voluntad para este tiempo. Una de ellas es, ya lo dijimos, es buscar su rostro, es no fallar en nuestros tiempos de oración y de búsqueda con Él. Pero en términos generales, si yo te preguntara de este verso 17 que dice: no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios hoy para nosotros? Prepararnos. ¿Está de acuerdo? Prepararnos, seguir preparándonos, seguir preparándonos. ¿Qué hace una novia cuando se va a casar? Se prepara, hermanos. Se prepara, se arregla, se adorna, se maquilla, va al salón, se peina. Quizás solo ese día, después ya casada, pues ya lo tiene, ya lo agarró. Dice: bueno, pues se prepara. Así debemos prepararnos, y en lo natural así es. Las mujeres se preparan para su boda. Nosotros, la iglesia, debemos hacerlo de esa manera. En Lucas 21, parte de esa preparación, quiero ir terminando. Parte de esa preparación, Lucas 21, 25 en adelante. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Pon atención a este verso que sigue. Cuando estas cosas comiencen a suceder, y esto ha sucedido desde hace años, y sigue sucediendo, ¿no? Lo que leímos ya del 25 al 27. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hay una versión que dice: cobren ánimo. Cobren ánimo. No se desalienten. Pero hay otra versión que aclara un poco esta palabra de erguíos. Yo sé que todos la entienden, ¿verdad? Erguío tiene que ver con enderezarse, pero eso es lo que quiere el Señor de nuestras vidas. Que enderecemos nuestra caminata espiritual, que corrijamos lo que no ha sido corregido, que cada área que el Señor está tratando en nuestra vida, dejemos que Él la enderece y nosotros lo hagamos también, porque no es una obra solo de Dios. Hay cristianos que piensan que Dios va a hacer la obra algún día, porque la Biblia dice que no es del que quiere ni no es del que corre. Me encontré una vez con un hermano así, en otra iglesia. Él no podía dejar cierto vicio que tenía. No voy a decir cuál vicio, pero él tenía un vicio. Pero él vivía como si nada. Y cuando yo le dije: hermano, tienes que orar, tienes que buscar. La Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre. Y allá, cuando Dios tenga misericordia, Él va a saber cuándo me va a libertar. No podemos tener esa actitud. Porque la Biblia nos enseña que Dios, sí, por un lado Él va a hacer una obra en nuestro corazón, pero Él también dice: tú lávate
tú límpiate. En los profetas dice, corrígete Jerusalén. O sea, tú también tienes que poner de tu parte para hacer esa obra de restauración, de limpieza en tu vida. No es magia. Dios no es un mago. Pero esa es una de las cosas que involucran esa preparación. Corrijámonos, enderecemos nuestra caminata, tratemos con esas áreas débiles, pidámosle ayuda al Espíritu Santo. Ayúdame a dejar esta debilidad, ayúdame a ser diferente, cámbiame, transfórmame, haz que yo, Pablo dice, haz morir las obras de la carne. No dice que el Espíritu lo va a hacer por ti, dice, haced pues morir. O sea, es mi deber, abrazando la cruz, negándome a mí mismo. Entonces, parte de esa preparación es enderecémonos, corrijámonos. No dejemos ahí para cuando el Señor quiera, hermano, pues yo sé que Él lo va a hacer algún día. No, hagamos nuestra parte. Primera de Juan 2:28. Dentro de esa preparación, una segunda cosa. Primera de Juan capítulo 2 verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida, en su regreso, porque eso va a suceder, algunos se van a alejar avergonzados cuando Él aparezca, cuando Él regrese, como dice Pedro, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Por qué se avergonzaría un cristiano cuando el Señor llegue si no es por el hecho de que no se preparó sabiendo que iba a llegar? Ay, Señor, llegaste y no estoy listo. Eso sí daría vergüenza, ¿no? Tanto que estamos hablando del fin y que el Señor viene y tenemos cantos que hablan de que Él regresa y todo eso, y de pronto, cuando llegó, nos encuentra en harapos, con vestiduras sucias, manchadas, con corazones divididos, en pleitos, en envidias. Con razón, dice Pedro, algunos cuando el Señor regrese se van a alejar avergonzados. Pero si nosotros permanecemos en Él, esa es parte de la preparación, permanecer en Él y tener confianza. Confianza en que Él ha prometido regresar, como ya vimos en varios pasajes, y Él va a regresar. Y Él llama a su iglesia a prepararse. Un último verso en Hebreos 9. Hebreos capítulo 9 y versículo 28. Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. ¿Qué día ese día? Sin relación con el pecado, para salvar a quienes, a los que le esperan, y los que le esperan se preparan. Porque cuando tú invitas a alguien a tu casa o alguien te avisa que va a llegar a tu casa, tú te preparas. ¿No es cierto? Quizá las hermanas limpian ahí un poquito el piso, la mesa. El esposo les dice, esconde la tele porque va a venir el pastor, ¿no? Y cosas así, se preparan para la visita. Entonces, Él va a salvar a los que le esperan, pero a los que se preparan en ese tiempo de demora, en ese tiempo de espera. Amada iglesia, lo estamos esperando, lo seguimos esperando. Yo quiero que Él ponga en nosotros un anhelo por verlo, por esperarlo. No solo para que venga a rescatarnos de la perversión de los gobiernos terrenales, no. Para que Él venga a establecer su reino de paz, verdadera paz, verdadera paz. ¿Hay paz en este país? Yo
Yo tengo paz en mi corazón por Cristo, pero al ver tantito noticias digo, Dios mío, esto está terrible. ¿Cuál paz? Su reino es paz, justicia. ¿Hay justicia? No hay muchos ejemplos, ¿no?, de injusticias. Y gozo, pues algunos lo buscan en los placeres de la vida, pero el gozo que Él nos quiere dar es un gozo permanente, un gozo que sobrepasa todo entendimiento, así como su paz. Pongámonos de pie esta mañana, hermanos, y alcemos nuestro rostro y digámosle con estos cantos al Señor: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, termina diciendo, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Porque cuando Juan entendió, después de toda esa gran revelación que tuvo de la eternidad, cuando él supo lo glorioso que es que Él llegara, él pudo unirse y decir, ven, Señor Jesús. Y es lo que quizá necesitamos, una revelación de su venida. Ese mismo hombre que cité, J.C. Ryle, dijo: oh, pongamos siempre la segunda venida de Cristo continuamente delante de nuestros ojos. Digámonos cada mañana, el Señor volverá pronto y esto será bueno para nuestras almas. Imagínense lo que este hombre escribía. Es uno de los hombres del siglo XIX. Él vivió en 1800, en el año de 1800. Y él tenía, dentro de sus mensajes, siempre estaba buscando o predicando sobre la segunda venida de Cristo. Hace 2 siglos. Y él tenía ese anhelo, que podía escribir todo esto y decir, ven, Señor, y pongan sus ojos en la segunda venida. Eso es bueno para nosotros. Lo bueno de esto, hermanos, de la demora, es que tenemos todavía tiempo. Así que eso debe animarnos. Tiempo para comprar aceite, tiempo para enderezarnos, corregir lo que esté mal en nuestras vidas, con la ayuda, por supuesto, del Señor. No estoy diciendo que no necesitemos su ayuda, pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte. Tenemos tiempo, gracias a Él. Que nos animemos antes de su regreso, hermanos, y Él pueda vernos cada día de aquí a cuando Él regrese, como aquella jovencita o mujer que se va a casar, arreglándonos. Si vemos una manchita porque fallamos durante el día en nuestras vestiduras, vayamos a su sangre. Señor, lávame, límpiame, quiero estar listo. Si en mi mente quiere entrar algo incorrecto, igual, lavarme con esa sangre para que Él pueda ver siempre que yo quiero participar de esa boda. Y hermanos, tenemos el testimonio literal de que esta congregación está invitada a las bodas, ¿sí o no? Nos dieron un testimonio. ¿Hace cuánto ya? 2, 3 años. Esa carta famosa, esa invitación, mejor dicho, ¿verdad, hermano Adolfo? Una invitación. Y en las reuniones de hogar yo les compartí un tema de eso, haciendo referencia a esa invitación. De esa carta, estás invitado a las bodas. Pero ¿será que estaremos listos para estar ahí? ¿O de pronto vamos a querer colarnos como buenos latinos a la fiesta de las bodas para que nos suceda lo de la parábola, ¿no? ¿Y tú qué haces aquí si no estás vestido de bodas? Para afuera. Preparémonos, amada iglesia, preparémonos. Alza tu rostro al gran Rey que viene. Inclínate y adórale y cántale. Que a su
reino, Señor. pero es tu voluntad la que se estará cumpliendo. Abre, Señor, abre los ojos de tu pueblo, porque tú nos has llamado el nombre del esposo. Señor, Jerusalén será hollada una vez más, pero por tu nombre, que será la última vez. Porque aún no callas por amor a tu nombre. Aún sigues hablando a tu iglesia. Aún nos dices, hay tiempo, hijo. Corre en pos de mí. Corre en pos de mí y esfuérzate y sed muy valiente para que termine la obra en ti. Gracias por no callar y traer tu palabra. Líbranos del engaño de nuestro corazón, Señor. Porque en aquel día menospreciarán nuestra
nuestra apariencia, Señor. En aquel día, Señor, aún a nuestros ojos nos veremos tal y cual somos, Señor. Que tu espíritu de arrepentimiento caiga en nuestras vidas, Señor, para que podamos ver lo que somos, Señor, y cuáles áreas de nuestra vida tenemos que cambiar, Señor. Que tu espíritu caiga en nuestras vidas, Señor, para que no menosprecies nuestra apariencia de cristianos, Señor. Tanta misericordia, Señor, que tienes para nosotros, tus hijos. Oh Señor, porque ante tu grandeza toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de ella, Señor, se doblará ante ti, Señor. Oh Jesús, Hijo de David. Oh Jesús, precioso Cordero de Dios, porque tú eres el principio y el fin, el alfa y el omega, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor para nosotros, Señor, tus hijos. Amén. Y pasar los tiempos y la vida, Señor, no cambia nada. Eso es, Señor, llenarse de ideas. Señor, tú dijiste que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver tu reino. Es necesario nacer de nuevo, ser hijo tuyo, Señor, para heredar la vida eterna, para esperarte, Señor. Así es que es necesario nacer de nuevo, porque el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Señor, tenemos que nacer de nuevo para poder entender cosas divinas. Es necesario estar en el fluir de tu Espíritu, porque, Señor, oír y oír y oír, ¿qué ganamos? Mira dónde estamos, Señor. ¿A dónde está nuestro corazón, nuestra vida? Señor, tenemos tantas cosas, pero, Señor, es necesario que tú cambies nuestra vida. Nacer de nuevo es necesario. Gracias, Señor. Poderoso Cristo, resplandece en mí, sacrifico a ti mi voluntad y escoger la estéril cantar de la gloria de Dios. Alabado sea el Señor, ya pronto vendrá. Poderoso
Haznos sabios, entendidos, diligentes, y líbranos en nuestro corazón de la negligencia, de la necedad. Te lo pedimos, Señor, para que aquel día no nos sorprenda. No queremos ser del grupo que saldrá avergonzado en tu venida, sino de aquellos que te esperan y se gozan cuando tú estés ahí, Señor. Gracias, gracias en tu nombre. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos.